Esto, ¿no? Bueno, hola, hola. Bienvenido a todos. Estamos en un nuevo Facebook Live, el segundo que vamos a hacer con el doctor José Luis Gargarela. Vamos a tocar varios temas interesantes. Yo algunos ya los anuncié. Vamos a hablar de temas históricos, políticos. En primer lugar, tocaremos la cuestión del antiperonismo, cómo fue su trayectoria histórica. Después el golpe militar del 76 y después vamos a hablar como lo vamos a tratar de hacer frecuentemente de un libro, comentar una obra en especial. Así que bueno, ahí estoy invitando a José Luis a ver cómo se ve. Hola Ahí Claudio, estamos conectados. Ah, ahí estamos conectados. Costó menos ¿cómo? esta vez. Bien, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto, Sí, yo perfecto. estoy tratando de ubicar la camarita porque Bueno, queda un poquito baja. yo te veo bien, Eh, ¿eh? sí, pero medio incompleto, ¿no? ¿O no? No, ahora, a Ahí ver, está, ahí estamos, ahí estamos. ahí está bien. Ahí está Yo te perfecto. veo. Perfecto. Bueno, José Luis, digámosle a la gente que íbamos a hacer ayer el audio y bueno, tuvo un problemita tu mamá, por suerte está mejor. La Tienen que mejor, la operarla, pero mejor. está mucho mejor, ¿no? Sí, es una italiana fuerte, aguanta todo. Sí. Resiste con la pierna quebrada, muy bien. Así que bueno, si te parece, había planteado tres temas hoy como para que conversemos. Y el primero es el antiperonismo, sus trayectorias, sus raíces, sus características. Y para introducir al tema, yo recuerdo una charla que vos diste dentro del curso Claves de Historia Política, donde eh, te referiste a este tema a través de un libro de Jorge Nalín, que son las Ajá, raíces, sí. justamente las raíces del antiperonismo, donde él presenta la tesis de que en la Argentina hubo un antiperonismo antes de Perón, una cosa que parece Viene difícil a la de Argentina. bien a la Argentina, pero que tiene una explicación y bueno, estaría interesante que la dieras como una introducción a esta cuestión. Mirá, el tema es interesantísimo y es muy bueno el libro de Naguim y plantea una idea que en principio, como vos decís, puede sonar insólita, es decir, ¿cómo? ¿Cómo va a haber primero antiperonismo antes de que el peronismo existiera? Pero la idea que nos transmite Naguim es bastante plausible y es la siguiente, él lo que dice es, hay que ponerse en el contexto de la Argentina y del mundo en los años 20, 30 y 40. Lo que nos dice es que existía en la Argentina una sensibilidad que estaba dada por los sectores que miraban con preocupación el avance de las ideas extremistas de derecha como el fascismo en el mundo. Hay que pensar, Mussolini llega al poder en el 22 en Italia, empiezan a aparecer ejemplos de imitadores como Primo de Rivera y otros en Europa. En la Argentina también empieza a verse cenáculos muy extremistas que parecen auspiciar una solución golpista, y esta solución golpista que anhelaban esos sectores llega en 1930, entonces entre 1930 y 1932 tenemos la dictadura de Uriburu, y entonces ahí se ve una preocupación. Bueno, en la Argentina, que no tenía un golpe de Estado desde 1862, se ve un primer golpe de Estado en el siglo XX, se ve la consolidación de una dictadura que tiene claramente un tufillo muy derechista, y al año siguiente del fin de la dictadura llega Hitler al poder en Alemania. Y 3 años después va a empezar la Guerra Civil Española. Entonces, hay sectores intelectuales y políticos en la Argentina que ven que el mundo está en una coyuntura particular. Nolte ha hablado de la guerra civil europea. Algunos dicen, ¿por qué europea? Una guerra civil mundial entre el comunismo y el fascismo, digamos, ideologías muy, muy extremas en el mundo entonces. Y entonces en la Argentina empieza a haber intelectuales, políticos,
revistas, publicaciones, cenáculos intelectuales que empiezan a esgrimir sus argumentos contra su preocupación de que la Argentina también se torne en algún momento un país en donde puede hacerse fuerte corrientes autoritarias como esa, que ya habían mostrado su feo rostro entre el 30 y el 32. Y lo particular es esto: empieza a darse una unión de sectores que no pertenecen a un mismo. Hay demócratas progresistas, hay conservadores moderados, hay socialistas, hay comunistas, que desde sus corrientes ideológicas empiezan a manifestar la necesidad de que la Argentina esté alerta ante la posibilidad de la llegada de un fenómeno como el fascismo a nuestro país. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que esto se hace ver, por ejemplo, hay publicaciones bastante importantes: Argentina Libre, Antinazi, hay artículos en diarios, hay conferencias, hay sectores que empiezan a agruparse y que señalan con preocupación fenómenos como los aspectos autoritarios que ven en la cultura política argentina, los llamados al golpe que algunos disimuladamente y otros más abiertamente hacen desde sectores nacionalistas muy extremistas. Y entonces, cuando el 4 de junio de 1943 se produce el segundo golpe de Estado, y a los pocos días de iniciado el golpe se empieza a percibir que este golpe es claramente muy derechista, muy autoritario, y que hay sectores en el gobierno nuevo que se muestran vinculados a ciertas tendencias autoritarias de derecha, es como si todas las pesadillas empezaran a hacerse realidad. Entonces, estos sectores antifascistas, digamos así, argentinos, que habían utilizado hipérboles, se referían al gobierno de Justo entre el 32 y el 38, o después al de Castillo como si fueran gobiernos fascistas. No lo eran gobiernos de derecha surgidos del fraude, pero en la hipérbole, en la preocupación de estos sectores porque la Argentina no llegara a eso, los motejaban de filofascistas o de fascistas criollos a esos gobernantes. El punto es, como dicen los chinos, ¿no es cierto?, esa maldición: ten cuidado con lo que sueñas, se puede hacer realidad. En este caso, las pesadillas de estos hombres se empezaron a hacer realidad en el golpe del 43. Y muchos consideraron, cuando vieron el surgimiento de la figura de Perón, que ese general, el cerebro de ese gobierno de fuerza, pero al mismo tiempo un político extraordinario que empezaba a poner en marcha, en un contexto muy autoritario, reformas sociales extraordinariamente importantes y muchas de ellas muy avanzadas y muy progresistas. Bueno, hubo sectores del antifascismo argentino que sintieron que se estaban corporizando todas sus pesadillas. Entonces, lo que dicen allí es, cuando se da la batalla decisiva el 24 de febrero de 1946 y el general surgido del gobierno autoritario llega al poder en elecciones democráticas, bueno, se corporiza para los sectores que se habían juntado en la Unión Democrática, esgrimiendo: no nos oponemos a las reformas sociales del gobierno, pero sí al autoritarismo de este hombre. Bueno, las circunstancias encontró a esos sectores con que sus pesadillas se corporizaban, y muchos de esos sectores intelectuales antifascistas que habían confluido desde vertientes distintas de la política en la Unión Democrática, sintieron que el mal que temían finalmente había llegado. Entonces, la Claro, audacia... sí, sí. No, No, te digamos, la decía, audacia... sí, es decir que lo que viene a sostener estas publicaciones y este tipo de ideas es que hay todo un corpus, va la redundancia, de ideas y de comportamientos que lo que le falta es un Perón nada más, pero que están todos los condimentos puestos para que un líder encarne todas esas demandas o ideales, digamos. Mirá, es muy interesante la tesis, es decir, existía en la Argentina un clima de ideas que nos explica que estaba latente eso que después fue, y en buena parte sigue siendo, una parte sustancial de la política argentina, es decir,
en este caso, y a partir de la irrupción del peronismo, los sectores que no están en la política de ese hombre y de su fuerza, sino que por el contrario se oponen, ese temperamento político existió antes de que el peronismo existiera. Eran, José Luis, ideas antirepublicanas y anticomunistas. Básicamente eran los dos componentes de esa estructura de ideas, ¿no? Que estaban esperando ese Pero liderazgo. vos a qué te referís en ese caso, ¿al peronismo o al antiperonismo? No, 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 a lo que después va a encarnar el peronismo. No, me parece, Eran ideas mira, anticomunistas y antirepublicanas, digamos. De alguna manera había toda una mirá, ebullición. yo creo que sigue en estudio ese fenómeno tremendamente complejo y difícil que es el peronismo, y me parece que confluyen ahí, digamos, creo que el peronismo traza una diagonal que corta en dos todas las fuerzas políticas argentinas y constituye un experimento político muy raro, con esos dos componentes que vos decís, pero digamos, Perón tiene que armar una fuerza nueva cuando compite en la selección del 46, y entonces se va llevando retazos del radicalismo, retazos del conservadorismo, sectores nacionalistas, sectores católicos, algunos sectores que venían de la izquierda, y va forjando una extraña mezcla de ideas. Y entonces se da esa particularidad de la política argentina, que es que, digamos, lo digo esquemáticamente en un segundo, la Argentina, antes de la irrupción del peronismo, tenía un esquema de división política clásico, digamos, una fuerza de centro derecha liberal conservadora, un poquito más a la izquierda del radicalismo, a la izquierda del radicalismo socialistas y más a la izquierda comunistas y anarquistas, pero eran sectores bastante minoritarios, y a la derecha de la vieja élite liberal conservadora habían surgido desde los años 20 sectores nacionalistas, en muchos casos muy vinculados a la Iglesia Católica, que se mostraban seducidos a veces por los modelos autoritarios europeos. Bueno, ese esquema se daba en buena parte de los países del mundo occidental. La irrupción del peronismo lo que genera es, corta el peronismo en diagonal todas las fuerzas políticas, y entonces aparece esta curiosa particularidad de la política argentina, que es este corte. La Argentina es desde los 40 una Argentina básicamente dividida entre sectores partidarios de la fuerza de Perón y adversarios. Y en ambas coaliciones políticas hay sectores progresistas y conservadores. Es así. Antes de ir a cómo sigue, digamos, este antiperonismo después del 55, quería hacer un paralelo con una figura histórica, no sé si estás de acuerdo, que es A la ver. figura de Bismarck, que sería un anticomunista antes del comunismo. Porque Bismarck Bueno, encarnó las ideas nacionalistas con un componente social, digamos, ya empezaba toda esa cuestión social que acá también se refleja en los años 20 más o menos. Y también Bismarck es un militar, es un caudillo y es un conservador, pero que también introduce ideas de contenido social, que le daría ciertos derechos, teniendo en cuenta la época, a lo que serían los sindicatos, la parte de los trabajadores, ¿no? mirá, me parece estupenda la comparación, y de hecho hay algunos autores que la hacen. ¿Y qué estamos encontrando acá? Estamos encontrando, como vos muy bien decís, una mezcla de ideas, porque así como Perón viene de un ejército de cultura prusiana, de tradición, sí, muy rígida, y donde la postura del anticomunismo es muy fuerte y lo será a lo largo de todo el siglo, Perón es un hombre muy inteligente que se da cuenta de que si se desea impedir el avance de la izquierda, hay que hacer, en algún sentido, como vos bien decís, una política social inteligente. Y en ese sentido, alguien podría decir que, bueno, hecho esto, es decir, los primeros rudimentos del estado de bienestar ya estaban en Bismarck. Entonces, alguien, como vos inteligentemente decís, podría señalar la inteligencia de estos militares fue entender que una manera
adecuada de impedir, eso es lo que querían, el avance de las ideas de izquierda, no pasaba simplemente por la represión, que ambos estaban dispuestos a encarar, sino por reformas sociales, en algunos casos, que atendieran claramente las necesidades de la sociedad. Ujú. José Luis, volviendo a la Argentina y a las ideas que plantea un poco Jorge Nalín en este texto, Sí. también él analizando todo este sector que después va a llamar antiperonista, él Ujú. encuentra componentes mixtos, o sea, componentes distintos. Había gente muy demócrata, muy republicana, muy horizontal, si se quiere, y había gente elitista, un poco despectiva Bueno, con la clase bueno, obrera, bueno. ¿no? Eso también es Mira, una cuestión sí, 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 interesante. sí. Mira, eso es me llamó mucho la atención primero la honestidad intelectual de Nadine para plantearlo y la contradicción de sectores que, viniendo de fuerzas distintas, como decíamos antes, muestran como dos temperamentos distintos. Por un lado, como vos decís, una fervorosa defensa de la Constitución, las leyes, la tradición democrática, pero hay sectores que muestran también un aspecto muy desagradable, porque claramente había sectores de clase media, de clase media alta y de clase alta, que aún mostrándose partidarios de la defensa de los valores democráticos, en muchos casos tenían una visión clasista y eran, como vos decís, a veces despectivos de sectores importantes, sobre todo de las clases bajas, de los sectores del interior, y ese es un aspecto sumamente odioso que el autor plantea con total honestidad, es decir, así como hay que mostrar que en muchos casos estos hombres defendían la tradición democrática argentina desde posiciones progresistas, bueno, así como había esto, había hombres y mujeres que tenían claramente un lenguaje que rozaba a veces el clasismo o el racismo incluso. Claro, y esa heterogeneidad de alguna manera complica la continuidad de todo este segmento porque mucha gente puede sentirse muy democrática, muy republicana, pero digamos repudiar, sentirse tal vez sociológicamente más cerca de los sectores pobres, humildes, ¿no? No sentir por un lado, concordar con algunos puntos de toda esa movida, pero también estar lejos de esas ideas de resentimiento elitista, ¿no? Mira, yo creo que, dicho de otra forma, nos topamos con un elemento central en la política argentina desde entonces, que es el desencuentro entre, digámoslo así, a lo bruto, la democracia y justicia social. Nos cuesta en la política argentina articular, hacer jugar unidas y no en forma contrastante las ideas democráticas y tendencias. Ahí se cortó, a ver si Hola. debe ser el Sí, enlace. Ahora sí, sí, decime. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, pareciera, como vos bien decís, que ha habido factores que han generado esta dificultad, que en otros países no se da. O sea, otros países, si yo pienso en los laboristas ingleses, o si pienso lo que fue los demócratas de Roosevelt en el New Deal, o los socialdemócratas, veo ahí encarnado esa unión entre la defensa de la institucionalidad democrática y una política claramente dirigida a ayudar a las personas desaventajadas de la sociedad. Bueno, en la Argentina hay un divorcio, hay una dificultad de que esos dos temperamentos marchen unidos. Estoy saludando, ya seguimos con la conversación, a Sofía Gala, a Gonzalo, a Olga, a Alejandro, bueno, algunas de las personas que nos están mirando. Trata de después Gracias a saludar todos. a todos, pero bueno, gracias
por mirarnos y bueno, y José Luis sigue, digamos, todo lo que es el antiperonismo. En el 55 hay como es la Unión Democrática, podríamos sintetizarla ahí, que integra paradójicamente a conservadores y comunistas, si ponemos los dos ángulos. Después hay En el radicales, hay 45, demócratas progresistas, es toda una en el alianza 45, en el en el 45. 45, claro. En el, en el 45, así es, en el 45, y después vamos a ver en el golpe como algunos sectores van a estar y otros no, pero bueno, en el 45 me refería, sí. En el 45. Bueno, ahora, vos fíjate lo curioso. A veces en los cursos sobre ideas políticas paso una larga hora, que no voy a hacer acá, pero lo digo brevemente. El peronismo es tan complejo de definir y ha sido pensado de formas tan distintas que esa definición del peronismo es lo que ayuda a entender cuántas maneras distintas hay de amar o de odiar al peronismo. Eh, digamos, esto me parece que es una de las claves que explica la política argentina hasta nuestros días. A ver, digamos, esto en clase me lleva 1 hora y media, pero a vos te prometo solamente un Mm. minuto, digamos, lo digo en un minuto. Hubo sectores que interpretaron al peronismo como una especie de proto-extrema izquierda. No el lenguaje incendiario de Perón, digamos, el lenguaje incendiario de Evita, contra los patrones, contra los ricachones, contra la oligarquía, el fortalecimiento de los sindicatos, el envalentonar a la clase obrera, aunque Perón sea un militar nacionalista de derecha, no importa, está sembrando lo que va a ser el comunismo. Otros sectores pensaron el peronismo como una especie de izquierda democrática, es decir, no, el peronismo es democracia y justicia social, son los mejores a los trabajadores, es el voto femenino, es, digamos, las mejoras para los sindicatos, es la medida de justicia social, es decir, es la integración de la clase baja, es decir, el peronismo como un proyecto progresista de centro-izquierda. Otros pensaron al peronismo como un conservadorismo inteligente. Cedo un poco a la clase obrera para impedir el avance de la izquierda y mantengo una Argentina, digamos, donde la propiedad está donde tiene que estar, capitalismo, propiedad privada y algunas concesiones para evitar que avance la izquierda. Es decir, el peronismo como una derecha conservadora inteligente. En cambio, otros leyeron directamente el peronismo como fascismo. Es decir, Perón es un militar nacionalista, católico, anticomunista de derecha, represivo, que gobernó de un modo extremadamente autoritario, hizo todo el fascismo que se podía hacer. Muy bien. Esas 4 interpretaciones hay, y mucha gente se acerca al peronismo porque cree en alguna de esas 4 interpretaciones, totalmente disímiles. Entonces se ama al peronismo desde esas 4 posturas. Ahora, eso genera 4 posturas por lo menos de odio. Hay gente muy de derecha que dice, como el peronismo es demasiado izquierdista, siempre alienta a los obreros, lo detesto desde una postura de derecha. Hay gente que dice, el peronismo beneficia a las clases obreras, siempre está en favor de los trabajadores, yo soy una persona clasista, conservadora de derecha, detesto al peronismo desde esa posición. Pero hay gente de centro izquierda que dice, el peronismo de progresista no tiene nada, es siempre un progresismo falso. El peronismo es una fuerza autoritaria de derecha que hace mínimas concesiones a los obreros, que impide la posibilidad del surgimiento de una izquierda democrática auténtica en el país. Y entonces, desde esa posición progresista, se ve con malos ojos al peronismo. Y hay sectores de izquierda que dicen el peronismo es fascista y nosotros, desde una postura izquierdista, consideramos al peronismo así y lo detestamos. Entonces vos fijate este fenómeno tan difícil de explicar a nosotros mismos y mucho más a un extranjero. Es decir, tenemos dos coaliciones, una favorable al peronismo y una desfavorable, y en ambas coaliciones, desde los años 40 hasta hoy, existen estas, digamos, todo el arco político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, dentro de los sectores peronistas, y lo mismo dentro de los sectores antiperonistas. Anda a explicárselo a Sí. alguien que no conoce mucho de Argentina, se tira por el balcón, digamos, no alcanza a entender. Claro, porque todo ese recorrido del peronismo desubica de alguna manera también al antiperonismo. O sea,
Digamos, pero Sí, vos fíjate, digamos, que qué interesante este punto. A veces, cuando se trata de analizar la política argentina, simplemente las coordenadas izquierda y derecha, por supuesto que existe izquierda y derecha en la Argentina, pero no alcanza como definición, porque después entran a jugar otros valores, por ejemplo, a ver, pongámoslo así, por poner rótulos rimbombantes, eh, populistas y republicanos. Bueno, el corte que quiera. Hay un sector de la Argentina para el cual el apego a los valores republicanos no es importante, lo importante es concretar determinada visión acerca de lo que hay que hacer en favor del pueblo, y hay otra mitad de la Argentina para lo cual los proyectos políticos deben realizarse en un marco republicano, y bueno, y ahí hay una tensión que nació en los 40 y que para bien o para mal tenemos aún entre nosotros. ujú. Y si harías un balance, ¿cómo pensás que le fue al antiperonismo, digamos? ¿Cómo le fue electoralmente? ¿Qué pasó con esa construcción, digamos? ¿Tuvo fragmentaciones, después se unió? ¿Cómo Mirá, yo analizarías creo, el recorrido? mirá, mirá, en un punto me parece que hay dos anomalías. Es difícil pensar que una coalición política en donde existen tantas diferencias, es decir, es difícil encontrar en el mundo un movimiento político en el que coexistan desde posturas radicales de izquierda hasta posturas extremistas de derecha. Es muy raro, y es raro que eso pueda funcionar bien, y viceversa. Una coalición que se opone a esa primera, en parte como reflejo, refleja la misma dificultad. Es muy difícil mantener un frente cuya único digamos, punto de unión sea me opongo a esa otra coalición. En el interior de la coalición antiperonista existen, como dentro del peronismo, múltiples proyectos políticos que son difíciles de compatibilizar. Y bueno, una de las dificultades del funcionamiento, me parece a mí, de nuestro sistema político va por ahí. José Luis, yo estaba pensando en dos conceptos de alguna manera religiosos que yo los veo encarnados en el peronismo, que son la A ver, evangelización y traición. Porque por un lado Perón dice, peronistas somos todos, o sea, era la idea de contener a todos en ese movimiento, gente de derecha, de izquierda, y después también suena muy firme el concepto de traidor, de traición. Y yo estaba pensando, bueno, por ejemplo, recientemente el tema de Pichetto, por ejemplo, que bueno, que muchos kirchneristas lo consideran traidor, mientras del otro campo, que no lo podían ni ver, lo consideran bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, mira, a mí sí, me parece que se ha escrito mucho con relación eh, a el vínculo entre el movimiento que fundó Perón y cierto aspecto de religiosidad. Eh, si es cierto que el primer peronismo constituyó, como dicen algunos, tal vez el primer movimiento populista que llegó a gobernar y a establecer un régimen político, hay algo en general en las fuerzas de tipo populista que remite a un líder, creencia en el líder, seguimiento al líder, y caemos siempre en el lugar común, que es citar ese gran profesor italiano que es Sanata, que ha hecho muchos estudios acerca del vínculo entre esa fuerza política y la tradición del catolicismo argentino, a punto tal que, para ir al origen de lo que hablábamos hoy, el origen del surgimiento de la fuerza de Perón está en el famoso golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que fue sin dudas aquel en el cual el componente nacionalista y católico era más potente. Es decir, Sanata escribe un libro diciendo que probablemente Perón fuera el hijo del proyecto del nacionalismo católico, el que había hecho los golpes del 30 y sobre todo del 43,
claro que, dice esa nota, un hijo que a los papás ideológicos probablemente no les gustó nada. De hecho, muchos nacionalistas dijeron, bueno, no era eso lo que había que hacer, Perón tomó un vuelo y un proyecto propio, y como estamos diciendo, Perón es un político extraordinariamente hábil e inteligente que para gobernar supo tomar elementos que venían de distintas tradiciones políticas. Pero lo que vos decís como componente de ese movimiento político está presente sin ninguna duda, Claudio. Y por último, digamos, hablando del peronismo sin Perón, o sea, una vez Sí, fallecido Perón, muerto. sí, y pasado el tiempo, digamos, más en los años cercanos, uno podría decir que finalmente peronista es el que se impone y se queda con el liderazgo de ese movimiento. Circunstancialmente, fue en un momento Menem, fue después Kirchner, y después quienes están fuera del peronismo y se reivindican peronistas quedan en una posición un poco diluida. Y hablo, por ejemplo, de quienes en el gobierno anterior se decían peronistas. Santilli, Ritondo, el mismo Rodríguez Larreta, Mira, Pichetto, que ahora, digamos, ¿no? creo que Eso también es confuso, sí. estamos desde que empezamos hoy girando en torno de, ¿viste esa frase que dice que vistos de cerca todos somos un poco locos? La frase es cierta, todos tenemos Sí, nuestras sí. tics, manías. eh, bueno, los países también, vistos de cerca, son todos un poquito locos. Que la democracia más vieja del mundo esté gobernada por el señor Trump, o que nuestros vecinos del Brasil tengan al simpático Bolsonaro. Es decir, cuántos fenómenos curiosos que se están dando, ¿no es cierto? Bueno, nosotros también tenemos un fenómeno curioso, que es que el parteaguas de la política argentina surgió ahí en los años 40 y sigue subsistiendo hasta nuestros días, y que tiene que ver con este particular movimiento, que como vos perfectamente decís, tiene la extraña capacidad de moverse hacia posiciones de lo más disímiles sin que millones de argentinos pongan mucho obstáculo para seguir apoyándolo. Es decir, ahí hay seguramente muchos argentinos que sienten que apoyar esa fuerza forma parte de su identidad, algunos lo identifican con la nación, algunos lo identifican con lo popular, y me parece que habla de una extraordinaria habilidad política de parte de los miembros de esa fuerza para mantener esta tradición, y un hábito curioso de una parte de nuestra ciudadanía, por decirlo así. Claro, y tal vez el antiperonismo también lo que lo unifica es el rechazo a lo que sea un líder fuerte, ¿no? A un liderazgo personalista, pero en definitiva hay que ver cómo le fue también a los gobiernos que no fueron, Mira, que no tuvieron un presidente fuerte, ¿no? bueno, yo creo que a ver, por ejemplo, me parece que el expresidente, bueno, fallecido presidente Alfonsín, eh, fue un intento exitoso de, fuera del peronismo, forjar una coalición pluriclasista y amplia, detrás de un liderazgo muy vigoroso como era el propio, y había antecedentes porque, bueno, Balbín intentó, pero fracasó, Frondizi en parte con el apoyo de Perón, bueno, digamos, había logrado generar un cierto nicho político, y me parece que la democracia argentina, recuperada desde 1983, ha mostrado que lo que fue en algún momento una fuerza que parecía electoralmente invencible, no lo está. Es decir, sin dudas, sin ninguna duda, el peronismo es la fuerza hegemónica en el país desde el retorno de la democracia, pero, digamos, en los sectores del país que no acompañan ese temperamento político, han mostrado que en determinadas coyunturas pueden alcanzar el poder. Claro, y ahí para cerrar, sí, este tema, un poco lo que decías vos, el caso de Alfonsín ejemplifica el ala antiperonista, pero comprensiva del peronismo, digamos, no elitista,
y abierta, digamos, al fenómeno social. Mira, yo creo que es, digamos, si uno, a ver, si poniendo las cosas donde hay que ponerlas, digamos, comparándolas, creo que falta tiempo para pensar esto, pero me parece que es interesante pensar que la coalición, así como vos decías que hay una cierta curiosidad en el hecho de que ha habido líderes peronistas muy diversos, a ver, en los 90, en los años 2000, que van, digamos, hacia posiciones muy visibles, el antiperonismo, cuando llega al poder, puede llegar con un líder de temperamento progresista como era Alfonsín, o eventualmente como el del presidente anterior. Es decir, que tenemos esa curiosidad, una Argentina peronista que nos puede dar gobierno de centro derecha o de centro izquierda, y el espejo en la Argentina no peronista. Bueno, es un tema inagotable. Digamos, y apasionante. Da- Podemos seguir esta hora y más, Claudio. sí, Yo sí, te con solo este acompaño tema, hasta donde seguro. vos me digas. Y José Luis, le agradecemos, bueno, también a Mariano los conceptos, Mariano, tu ayudante de cátedra, nuestro compañero de cátedra. Gran amigo, Mariano Cosi. Sí. Y José Luis, iba a otro tema ahora, al segundo ítem, que también da, cada subítem da para otro, para un programa especial. Me Ajá. refiero al golpe de 1976. Primero, Ujú. en cuanto a qué consenso social y político tuvo ese golpe, y yo quería introducir este tema, alguna vez yo lo conté con una entrevista que le hice a Rodolfo Terráneo, donde él me ilustró que esa reacción de la sociedad frente al golpe militar estaría dividido, según su punto de vista, en tres sectores más que creía que un golpe militar iba a ser desastroso, muchos de ellos terminaron en el exilio. Otro sector que estaba de acuerdo con el golpe para lo que decían era institucionalizar la represión de alguna manera que con la AAA venía desbordada, con 1000 personas más o menos se calcula que entre desaparecidos y muertos, en el enfrentamiento de la AAA con persecuciones que no eran solo contra los guerrilleros, sino también incluía a sectores civiles. Y Ujú. finalmente otro 33% sí que decía, bueno, que se reprima como sea, pero que este estado de tensión se termine y se laude esta cuestión. ¿Vos lo ves este enfoque acertado? Saludo también a Mariana Isidori que nos sigue en estos Facebook Live. Sí. Mirá, yo, defecto del profesor que trata de contextualizar en el mundo. Brevemente, a mí me parece que es muy interesante el tema que vos tocás, y yo lo pondría en el contexto de lo que nos mostró dramáticamente la política en el siglo XX en el mundo, y es que en buena parte del mundo los líderes más autoritarios de la historia del siglo XX encontraron millones de hombres y mujeres contentos con ellos. ¿eh? Eh, Cuando uno mira las famosas manifestaciones de Mussolini en Piazza Venezia o los actos multitudinarios de Hitler, no solamente en Alemania, su entrada en Austria, digamos, cuando uno escucha a veces esos relatos, no, la pobre Austria que sufrió la tiranía que se le impuso, o Italia que llora, digamos, ese momento tan oscuro, por supuesto que está muy bien llorar esos momentos dramáticos, pero negar el impresionante apoyo popular que esos tiranos tuvieron es absurdo. Millones de hombres y mujeres eran convencidos fascistas, millones de hombres y mujeres eran convencidos comunistas. Y no es que no sabían lo que hacía Stalin, que ignoraban lo que iba a pasar o que estaba pasando con la Alemania nazi. No, no, lo sabían y les gustaba eso, querían eso. Es decir, tristemente, lo que a mí más me impacta del fascismo no es tanto la personalidad de los líderes, sino cómo las tendencias autoritarias encuentran apoyo en millones de personas.
que prefieren, que quieren un gobernante de mano dura, autoritario, que haga lo que hay que hacer al costo que sea. El siglo XX es un muestrario de ese eh, desilusionante tópico, es decir, ese fenómeno existe. Miles de personas, por sus miedos al comunismo o al fascismo, están con su corazón abierto a apoyar dictadores. Entonces, pongo ese contexto para decir, no estamos solos. En la Argentina no hubo en el siglo XX 6 dictaduras militares de extrema derecha, solamente porque había unos generales pelones, traidores a la Constitución, que se llamaban Uriburu, o Rawson Ramírez y Parra, Longanía, o Videla, hasta Viñone. Hubo esos generales y hubo sectores importantísimos de la sociedad argentina que por lo menos dejaron hacer o a los cuales no les pareció un hecho horroroso la llegada de los dictadores. Vos tendrás recuerdo, yo tenía 13 años cuando empezó la última dictadura, y yo recuerdo estar en ciertos ambientes donde se escuchaba la frase dicha por vecinos del barrio: ¿cuándo vienen los militares? Los argentinos del siglo XX fuimos socializados a la fuerza, en el sentido de que más allá de lo que dijeran las clases simpáticas que nos daban de instrucción cívica en la escuela, o lo que decía ese simpático libro que se llama Constitución, la realidad de la política argentina es que cuando había lío, los militares salían de los cuarteles y venían a poner orden. Y yo creo que Oh, sí, sí. hubo sectores importantes de la sociedad argentina que no se mostraron, por lo menos, muy disgustados, que digamos, frente a las dictaduras. Lo consideraron, digamos, sigue habiendo muchísima gente que habla de el presidente Videla, que no pone digamos, el acento en el dictador Videla. Bueno, un presidente más. Es decir, mucha gente realmente naturalizó el vivir bajo gobiernos de facto. Ahora puesto en el contexto, ¿no? Puesto en el contexto y situándonos en ese año, ¿no? Donde como, bueno, como yo te mencionaba, había muertos todos los días, enfrentamientos constantes, Claro, la no, situación no, bueno, desbordada. No puede haber una gran parte de la sociedad que de buena fe pensó a ver de alguna manera cómo se puede encauzar esto y bueno, acostumbrada como estaba la sociedad a los saltos de civiles a militares, militares a civiles, pudo pensar que bueno, que salvado un intermedio se iba a volver a la causa constitucional. Puede. mirá, Claudio, por supuesto que yo te tomo el argumento. O sea, en los años, digamos, 75, 76, la situación que se vivía en el país era dramática y volaban cadáveres o muertos por grupos insurreccionales de izquierda o por la AAA. Entonces, había una situación muy caótica y buena parte del país vivía con un auténtico terror lo que estaba sucediendo. Eh, y entonces, por supuesto que habrá habido gente que de buena fe quería simplemente que vinieran las Fuerzas Armadas a poner orden, puede ser, pero no deja de resultar un fenómeno muy triste. Es decir, por supuesto, digamos, desde Hobbes en adelante, lo sabemos, el Estado tiene la misión de establecer el orden y está perfecto que, digamos, los ciudadanos pidamos al Estado que mantenga los derechos, resguarde el orden, impida el crimen, reprima el delito, por supuesto, esa es la misión del Estado y está muy bien que se pida, pero el hecho de que hubiera, digamos, tanto, que fuera tan permeable una parte tan importante de la sociedad a que fuera poco menos que lo mismo si estuviera a cargo del gobierno del Estado digamos, una persona electa por el pueblo soberano o unos señores que asaltaran el poder con tanques de guerra, y no deja de resultar, por lo menos, a ver, inquietante, digamos así. Yo tenía, como vos, creo que yo tenía 11 años, recuerdo
mis recuerdos son más que nada de haber leído algunos diarios y recuerdo que mucha gente sentía la impotencia de decir, bueno, Isabel fue presidenta, se llegó a eso, ¿no? Ya esto no tiene solución, no tiene retorno. Había una sensación de frustración, de resignación que también estuvo presente en en toda la sociedad, ¿no? En parte de la sociedad, mejor dicho. ¿Sí? A ver si vuelve la imagen otra vez nos. Ahí Acá está. estamos. Sí, no, Hubo te decía, sí, de gran sector de la un sociedad ataque que de veía, gente, hubo un ataque de de gente del mucha. proceso a la transmisión. Sí. No, te decía que mucha gente estaba como resignada y hasta impotente de haber visto cómo había llegado al poder una persona con tan poca preparación como Isabel Perón, donde el país iba de las manos. Porque digamos, si este país hubiera tenido una tradición democrática, no faltaba tanto tiempo para las elecciones. O sea, se hubiera esperado ese periodo, hubiera habido un consenso, bueno, esto hay que salvarlo como sea, pero había una sensación, creo que también de impotencia ante quién estaba en ese momento en el poder y la gente que la rodeaba, digamos, más aparte de Yo te ella, ¿no? pongo, mirá, no cabe duda de que existía una sensación de desasosiego frente a una persona que claramente no estaba en condiciones de gobernar adecuadamente, pero si bien no cabe duda de que María Estela Martínez era una persona sin capacidad para ejercer el cargo. Vos fíjate que el fenómeno del golpismo se dio frente a presidentes como Irigoyen, o como Castillo, o como Perón, o como Frondizi, o como Ilia, sobre cuyas capacidades es difícil de dudar. Se trataba en todos esos casos de políticos muy avesados, de estadistas con capacidad, y el fenómeno del golpismo se repitió. Por supuesto que hay que hacer esta diferenciación, hay que diferenciar entre los que impulsaron el golpe, los que tenían un propósito concreto de cambiar la política argentina hacia una determinada posición y beneficiarse con ese cambio. Es decir, por supuesto que no es lo mismo el elenco golpista, los sectores militares y civiles que apoyaron, los sectores de la prensa que se mostraron tan permeables frente a los cantos de sirena antidemocráticos. Es decir, por supuesto que hay responsabilidades distintas, pero aún aceptando el disconformismo de partes importantes de la sociedad respecto de la situación política, me parece que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo para trabajar en favor de una cultura cívica más asentada, es decir, no todos los países del mundo, incluso no todos los países de América Latina, sin ir muy lejos, nuestros vecinos, Chile, Uruguay, no son países que hayan tenido tantos golpes de Estado en el siglo XX, son países en donde el arraigo de la cultura cívica, del respeto por la institucionalidad, parece haber sido durante el siglo XX mucho más fuerte. Aspiro, digamos, no a una política a la noruega, sino en ese sentido de crecimiento que Chile es privilegiado. Como un subítem de este tema, quería ir a la cuestión de cómo se enfocó de entrada desde sectores intelectuales, si se quiere, y también de los medios, ese proceso militar. Por un lado, es cierto que bueno, había medios adictos, muy cercanos al poder militar. No sé si se perdió ahora. No, Está te con... escucho, te escucho, te Ah, escucho. ¿me escuchás? Sí, Pero también digamos que ese proceso estuvo enmarcado en, vos sabés muy bien, en lo que era la Guerra Fría, en la cuestión de los claro. gobiernos autoritarios y totalitarios, y una concepción que había, y hablábamos del antiperonismo, de que había una primera tiranía que era Rosas, una segunda Perón, y que este proceso iba de alguna manera en contra de esas tendencias. Y se me ocurrió leer un párrafo que a mí me parece esclarecedor, aunque tal vez sea doloroso A para una ver, lectura revisionista, que es un a ver. diálogo que tuvieron
Jorge Luis Borges, una entrevista que le hizo Vargas Llosa en el año 81, agosto del 81. Sí. Y él habla de Vargas Llosa, le dice si ha leído algunos de los libros que se han escrito sobre él, sobre Borges. Ujú. Y él le dice, yo leí el primero que se publicó durante la dictadura en la provincia de Mendoza. Y Vargas Llosa le replica, ¿cuál dictadura, Borges? Porque desgraciadamente ha habido tantas. Y Borges contesta la de aquel, la de cuyo nombre no quiero acordarme. O sea, estábamos en plena dictadura militar y Borges hablaba de la dictadura aludiendo a Perón, no teniendo en cuenta que esa era una dictadura, lo cual refleja que más allá que, como yo te decía, había medios adictos, comprados, que servían a la dictadura, había también una mirada antiperonista, si se quiere, o que pensaba, apostaba que podía haber una salida distinta, como nada menos que Borges o incluso algunos otros escritores que uno dice, y yo me pongo en un chico de 14 años, de 13 años, que no sabe nada de política y ve la realidad y lee que alguien como Borges o como a uno en la facultad le explicaba la dictadura es la dictadura de Perón, entonces no se genera una confusión ahí, por Por más que sea supuesto. duro Mira, decirlo, ¿no? mira, yo creo que también esto es un tema que da para que hablemos 4 horas. La tradición autoritaria argentina es muy fuerte, pero como vos bien decís, si uno dijera, en la Argentina hubo gobiernos civiles democráticos y, y dictadores autoritarios. La verdad es que esa enumeración así sería incompleta. En la Argentina hubo dictaduras militares y gobiernos de origen democrático muy autoritarios. O sea, el autoritarismo argentino, por supuesto que en parte se expresa en las 6 dictaduras militares de las que hablamos tantas veces, pero también, y eso es indudable, hubo gobiernos, a ver, si yo digo, a ver, lo digo rápido, desde 1900 hasta 1916 en la Argentina había una democracia media, porque no había, digamos, las elecciones estaban viciadas por el fraude. Muy bien. Entre el 16 y el 30 hubo democracia. Del 30 al 32 hubo una dictadura de ultraderecha. Del 32 al 43 hay semidemocracia, porque los gobiernos de Justo Ortiz y Castillo, las instituciones funcionan formalmente, pero los gobiernos surgen del fraude y con proscripción de candidatos radicales. Entre el 43 y el 46 hay una dictadura militar. Entre el 46 y el 55 el peronismo surge apoyado a partir de 1946 y refrendado una y otra vez en elecciones populares libres, donde Perón era apoyado por una enorme mayoría del pueblo que expresaba libremente el sufragio en las urnas. Es decir, el origen democrático de Perón nadie puede dudarlo a partir de 1946. Ahora, Perón, en el ejercicio del poder, ¿se comportaba democráticamente? La respuesta es que no. Perón tenía una legitimidad que le daban los votos, pero se comportaba, y esto es típico de lo que llamamos el populismo, es decir, en nombre de que yo he sido elegido por el pueblo, bueno, el respeto por la Constitución y las leyes queda en un segundo plano. Entonces, los sectores como Borges, que se sintieron durante el peronismo afectados por políticas directas de Perón, a él le metieron preso digamos, sus parientes, lo privaron de su trabajo. Bueno, él se sentía agraviado por lo que él sentía que era un gobierno de origen democrático, pero que en el ejercicio del poder era dictatorial. Claro, Entonces, sí, sí. por supuesto que un muchacho joven que no leyó historia argentina y que lee esa declaración de Borges, tiene una visión, bueno, que hay que completar sobre la historia. Entonces, tristemente, y de esto estamos hablando, la Argentina tiene una tradición autoritaria tan fuerte que el autoritarismo no solamente se dio en los gobiernos que derrocaron gobiernos democráticos, en las dictaduras militares, para decirlo simplemente, sino que desgraciadamente hubo muchos periodos con fraude, con proscripciones, con semidemocracia. Cuando se derroca Perón y hasta el 73 el peronismo está proscripto. Entonces los gobiernos de Frondizi y de Iña tienen una legitimidad democrática viciada en su origen.
Es decir, buena parte de la historia política de la Argentina del siglo XX, democracia real no hubo. El periodo más auténticamente democrático y más extenso de la historia democrática del país es el iniciado en 1983. O sea que, aunque podamos sorprendernos de ellos, desde el punto de vista democrático, nunca vivimos mejor que ahora, nunca. Claro, digamos de todas formas que después Borges obviamente tuvo contacto con grupos de derechos humanos y se arrepintió de No, por muchas eso, cosas que dijo, pero Borges, fue porque, claro, pero también fue porque creo yo que los golpes de Estado anteriores, que fueron incruentos sin duda, no habían llegado tal vez a la sistemática de la claro, represión que utilizó este último gobierno, ¿no? Y que mucha claro, gente por realmente, supuesto. ese es un tema de discusión que bueno, yo Mirá, tengo una postura, mucha gente no sabía el grado de represión que se había llegado y otra sí. Bueno, es un tema muy discutible. no, pero mira, yo creo que es muy interesante. Vos sabés que yo a veces pienso en la facultad, ¿cómo transmitirle a un chico de hoy, a tu hijo, a mi hijo, que no vivieron nunca en una dictadura, cómo es vivir en una dictadura? Y al mismo tiempo, se me hace a mí como docente muy difícil a veces transmitirle a mis alumnos que si bien es cierto que la Argentina tuvo 6 dictaduras a lo largo del siglo XX, obviamente que no es lo mismo lo que pasó en el 30, lo que pasó en el 43, lo que pasó en el 55, lo que pasó en el 62, lo que pasó en el 66 y lo que pasó en el 76. A veces hay alumnos que son enseñados acerca de que hubo en el país una dictadura y no conocen las anteriores. Pero algunos tienden a creer que el grado de violencia y represión extremo al que llegó la última dictadura fue el que se vivió en las anteriores. Entonces, explicar adecuadamente a un chico de hoy lo que es vivir en una dictadura y las diferencias entre la dictadura de Uriburu en el 30 o la última de Videla, llevaría a un seminario de horas, porque hay que hacer Ujú. 1000 matices que vos brillantemente me estás exponiendo ahora. Sí, yo creo que tuvo que ver mucho el tema de la manera lamentable y tremenda con que se aplicó la represión y que en su momento, no para dispensar la sociedad, pero que en gran parte de ese periodo la gente desconocía. Y yo alguna vez te comenté una anécdota, no sé si vos te recordás, yo cuando estaba en el secundario, en segundo año, tenía una profesora, Beatriz Borovich, que nos mandó a hacer entrevistas. Ahí empezó mi fascinación por el periodismo. Segundo Ajá. año, yo fui con mi mamá y con un amigo o con un compañero del colegio. Le fuimos a hacer Ujú. una nota a César Massetti, a Mónica Presenta, era el programa. Estaba Maidana, bueno, fascinante todos los estudios. Y nos pusimos a hablar, yo calculo que tenía 14 años recién cumplidos, año 77, entrado el año 77, y yo le pregunto cómo ve la cuestión del Mundial 78. Y él me dice, y va a salir perfecto, va a ser una fiesta, le vamos a demostrar al mundo que la Argentina es un país occidental, civilizado, que puede llevar las cosas a buen destino. Visto después, es fácil, digamos, castigar a una persona así, pero yo estoy convencido, y eso lo conversé con amigos en el diario, de que lo dijo de total buena fe, porque él veía digamos, que el país más o menos se había, para afuera, tenía una imagen que se habían causado, y bueno, que no había actos que salían en la superficie de terrorismo, Mira, ¿no? mira, Y, y, y lo sí, veo así. Yo creo que también contarle bien a un chico de hoy el grado de conocimiento de la sociedad es muy difícil, es muy difícil. Porque si bien es cierto que la sociedad no hablaba de campos de concentración, de planes de exterminio, eso así no era conocido. Pero yo, con mis 13, 14 años, en mi barrio escuchaba rumores que me llegaban hasta mis oídos vírgenes de política por entonces. eh, Mirá, los militares asaltaron una casa acá a la vuelta y parece que se llevaron a alguien. O sea, si yo, que era un chico de 13, 14 años, más bien
todavía para nada empapado de la política, si me llegaban esos fragmentos de la realidad sin buscarlo, yo soy de familia italiana, llegaban cartas desde Italia hablando, los parientes preguntaban, ¿pero es verdad que desaparece gente en la Argentina? Quiero decir, Ujú. la gente no hablaba de la represión. Digamos, la mayor parte de los sucesos, tal como se estaban viviendo por entonces, no se conocían con precisión ninguna, pero que se filtraban ciertos aspectos de la represión y que un chico apolítico como yo entonces podía enterarse, también es verdad. Quiero decir, si yo podía enterarme de eso, tal vez periodistas avesados sabían algo más. Claro, con alguna gente que estaba en esos momentos en las redacciones decían sí que era evidente que a alguien siempre le había pasado y que una represión así no se podía sostener sin la cantidad de víctimas que hubo y la Mirá, manera indiscriminada que se hizo. digamos, en otra escala infinitamente menor en número, se replica un poco lo que se analiza sobre Alemania nazi. Entonces, todavía hay alemanes que dicen, no, no sabíamos, bueno, pensábamos que se llevaban a los judíos a otro país. No, la verdad es que nosotros, bueno, puede ser que hubiera algo de eso en algunas personas, puede ser que gente muy apolítica, pero que no se filtrara, que la gente no se diera cuenta de que estaba pasando una actividad de tipo represivo, también es difícil de creer. Entonces, pongamos los factores, miedo, desconocimiento, no te metas, los papás explicándole a los hijos, no, mirá, no te metas en política porque te pueden llegar a matar. Bueno, intuitivamente, viviendo los años 70, hasta el papá más apolítico le decía algo así a sus hijos. Entonces, que hubiera una parte de la sociedad que sospechara algo, que no quisiera ver, que viera parcialmente, es decir, habría que hacer mil matices y supongo que hay, digamos, familia por familia, persona por persona, barrio por barrio, provincia Ujú. por provincia, habrá realidades distintas. Entonces, creo que no hay una respuesta blanco y negro, que hay mil matices de gris frente a este tema. Quizás porque las dictaduras latinoamericanas lo que tenían un poco en común era que, a diferencia de los fascismos, del fascismo, del nazismo, no exigían una adhesión, sino lo que impedían era hablar en contra, digamos. O sea, Bueno, no te decían a vos tenés que salir con un cartelito de Videla o de Macera a la calle, como decir viva Perón o viva no sé, o Fidel Castro, sino que lo que te exigían es silencio, no hablés, no participés. Y entonces la gente de alguna manera se ocultaba, entre comillas, en ese no te bueno, metas. ¿No? mirá, yo creo que es tan inteligente lo que estás diciendo que remite a un debate teórico muy importante sobre la naturaleza de nuestras dictaduras militares, porque ahí lo que se discute es, ¿pueden asimilarse las dictaduras militares argentinas al fascismo? Entonces, algunos tienen una visión que dicen, bueno, visto que eran antiliberales, antigualitarias, antidemocráticas, antisocialistas, que eran extremadamente represivas, que eran violentas, podemos asimilarlas al fascismo. Pero a mí me parece que tiene más peso el argumento de que el tipo de dictadura que se dieron en América Latina, como vos bien decís, son dictaduras de otro tipo, son dictaduras eh, muy duras en muchos casos, pero no literalmente fascistas, sino dictaduras de extrema derecha, dictaduras más al estilo de Franco, de Salazar, de Petén, de los dictadores, digamos, tradicionalistas, de ese nacionalismo a veces de tinte religioso como la España de Franco, donde la idea es desmovilizar al pueblo. Es decir, los dictadores lo que quieren es el pueblo en su casa y una élite mandando. Y me parece que el grueso de las dictaduras argentinas van en ese andarivel. Ujú. Y por último, el tema que estaría interesante decir tres, cuatro palabras es sobre cómo se enseñó todo este proceso y cómo se enseña, ¿no? O sea, nosotros compartimos una etapa similar salvando una cuestión de años en la facultad, donde, como yo te decía, nos enseñaban, había dos tiranías
y después todo eran golpes militares, interrupciones constitucionales, pero con el nombre de tiranía se le llamaba a Rosas y a Perón. Con los años, digamos, hubo una educación mucho más democrática. Alguna vez, tal vez, se puede decir también que no se estudia este fenómeno íntegramente, se lo parcializa mucho. Mira, Es como difícil todavía encontrar un equilibrio. Alguna vez también conversamos que parece mentira que haya llegado ya la hora de hacer una especie de balance y hay algo que lo impide, los fanatismos de un mira, lado, de otro. ¿Cómo mira, ves el tema de la enseñanza universitaria antes y ahora en relación a todo este término de bueno, tiempo? mira, digamos, no sé si puedo decir algo inteligente, pero puedo decir algo actual, porque estuve estos días tomando examen, y la verdad es que eh, yo me siento al menos justificado en el trabajo que hago. No sé si lo hago bien, pero me parece que es un trabajo que hay que hacer. Los chicos que están en muchos casos terminando sus estudios en la Facultad de Derecho, es decir, estudiantes universitarios en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Derecho, que terminan la carrera y me dicen, lo hemos charlado alguna vez, 8 de cada 10 no conocen el significado de la expresión izquierda y derecha, no saben qué significa esto. 7, 8 de cada 10 me dicen que no, antes del curso no podían diferenciar o no sabían con claridad diferenciar qué significa liberalismo, socialismo, conservadorismo, que no podían hacer esa diferenciación de manera adecuada. En muchos casos me manifiestan abiertamente que prácticamente su desconocimiento total de la historia en general y de la historia del país en particular. Y entonces, claro, un aspecto tan polémico, tan difícil, tan discutible, tan sensible y con aristas tan delicadas como el proceso, obviamente que en muchos casos se desconoce o se conoce la realidad de un modo muy parcial. Eh, a ver, por ejemplo, hace unos meses un sobrino mío, un chico muy inteligente, eh, me preguntó algo sobre la dictadura. Yo le dije, bueno, con la excusa de acabar con el terrorismo, Videla dio un golpe y su pregunta fue, ¿qué terrorismo? Entonces, claro, ese chico tenía alguna noción de que había habido una cruel represión, pero nadie nunca le había hablado del fenómeno del terrorismo. Entonces conocía el terrorismo de Estado, pero no conocía el peronismo que se había generado por organizaciones en ese sentido de extrema derecha y de extrema izquierda en la Argentina de los 70. Entonces, si un chico inteligente, digamos, en capital, universitario, desconocía que en la Argentina había habido terrorismo antes del terrorismo de Estado, bueno, yo creo que lo que vos me preguntás remite a esta respuesta. Falta un enorme trabajo por hacer, hay un enorme desconocimiento, hay una enseñanza que cuando llega a esos puntos, en muchos casos es muy incompleta, en muchos casos muy parcial, en donde falta todo tipo de matices. Es decir, hay un trabajo ciclópeo por hacer en ese sentido. Y hay tal vez como hasta miedo de gente que conoce el tema de analizarlo a fondo. O sea, Por yo creo que supuesto, ya es un momento de no tener temor de decir, pasó por esto con la supuesto, Triple A, por que el supuesto. gobierno de Isabel fue un gobierno democrático elegido, que después derivó lo que derivó. Mirá, Claudio, no me cabe ninguna duda de que hay todavía un enorme miedo por parte de docentes desde el jardín de infantes hasta la universidad. Hay mucha gente que tiene un enorme temor de las consecuencias que eventualmente le puede acarrear hablar de estas cosas y entonces prefiere omitir o tocar muy por arriba estos temas. Me parece que hay realmente un miedo muy profundo de mucha gente a encarar el estudio adecuadamente de estos temas, y esto redunda en lo que vemos muchas veces, un desconocimiento parcial o en muchos casos
total de la historia en general y de la historia argentina en particular y de ese periodo más que ninguno. Claro, y saber qué tiene de común y qué es diferente con los otros golpes, porque fueron todas Pero cuestiones obvio, que fueron distintas y a la vez tienen un denominador común. Alguna vez lo hablamos, un ala más liberal, económica, un ala más nacionalista sí, del poder político. O exacto. sea, es un A mí me fenómeno parece que que, se puede analizar ya a esta altura. pero obvio, digo, estamos en el siglo XXI, me parece que podemos y debemos conocer las causas de los golpes. Y como vos decís, dicho en una sola línea, si bien cada episodio y cada dictadura tiene sus particularidades, obvio, no es lo mismo la crisis del 30 y la personalidad del presidente que es depuesto Irigoyen, o lo que pasa en el 55, o el clímax de la Guerra Fría en los años 60, o los grupos eh, digamos, eh, que cometen actos delictivos de extrema izquierda y de extrema derecha en los años 70. Es decir, cada dictadura militar tiene un contexto distinto, pero al mismo tiempo, como vos señalás, hay vertientes ideológicas que atraviesan todas ellas, unos sectores, digamos, herederos de la vieja élite oligárquica liberal conservadora, que tiene un proyecto que quiere un tipo de economía que sabe que no encuentra una herramienta política en democracia que la lleve al poder y que, digamos, utiliza la vía del golpe para imponerla, y sectores nacionalistas, en muchos casos tradicionalistas, eh, muy derechistas, fascinados por el fascismo o por experimentos similares. Entonces, todos esos matices deberíamos estar en condiciones de analizarlo, sin ira, sin odio, pero estudiando esto. Es decir, es muy importante que un muchacho argentino sepa qué es la historia de su país y por qué el país es hoy el que es. Así es. Un saludo también a Roxana que se sumó entre los ¿Sí? espectadores. Y faltaba un último tema, no sé si lo querés tocar o lo dejamos por el No, tiempo, no, pero adelante, vamos, vamos. sí, que es el número cero, el libro de Humberto Eco. Conversamos de sumar a las charlas, en lo posible, siempre algún libro para comentar o alguna ¿Qué te película. pareció a vos el libro? Bueno, a mí me pareció, en una primera lectura me pareció un libro del cual me parece que muchas cosas eran de alguna manera conocidas, pero en una segunda lectura realmente me fascinó el libro por cómo demuestra, digamos, la relación entre el periodismo, la política, la corrupción, y también me trajo a mí también en la memoria muchos comportamientos de los cuales vi de cerca o vivencié cuando trabajé en medios en la década del 90. A Porque ver, este libro alude. contanos algo. No, este libro, digamos, obviamente alude a la época de Berlusconi. Digamos, para resumir sucintamente, es en el año 92 que un periodista quiere lanzar un diario que se llama Doménica, Domingo. En realidad contrata a una persona que es el protagonista, que se llama Colonna, doctor Colonna, es el principal protagonista, lo contrata para que escriba un libro de un diario que no va a salir. ¿Por qué? Porque él supone que el financista de este diario, que es el Commendatore di Mercate, que es un alter ego de Berlusconi, Berlusconi. claro, que que el comendador finalmente decida no sacar el diario, que luce nada más como método de extorsión, y después él quede en la pampa y la vía. Entonces él dice, yo voy a tomar recaudo, voy a dejar todo escrito, esto que pasó, para que si el diario no sale, bueno, la gente sepa, y que lo iba a poner a él como un héroe, digamos. Él se iba a poner Claro. como un héroe, este Simei, que era el Eh, personaje eh, que... Sí, sí, no, sí, sí. digo, ¿cómo países que son tan distintos como Italia y Argentina, y sin embargo aparecen puntos en común, ¿no es cierto? Sí, y si vos lees un libro de Vargas Llosa que se llama Cinco Esquinas, habla Cinco esquinas. de lo mismo en la época de Fujimori, mucho más fuerte es el libro de Vargas Llosa, muy jugado con otros temas,
pero que básicamente también plantea el apriete político de una manera más descarnada, porque esto era mucho más sutil, lo de Berlusconi no tiene la envergadura, la ferocidad de Fujimori o ya digamos el ponerlo a la vista, todo esto es todo más oculto, digamos, ¿no? Sí, ¿y Entonces, sí, cómo el, este viejo lugar común de hablar de la prensa como el cuarto poder, ¿no es cierto? Qué importante es para un país poder contar con una prensa libre, independiente y fuerte, y qué reaseguro democrático es, y qué, digamos, qué relevancia sustancial tiene la prensa en la vida política de una república digamos, cómo estos textos nos muestran cómo la prensa está penetrada por corrupción, venalidad, arribismo. es fundamental, pero digamos que igual la conclusión que va a sacar el libro, o sea, finalmente bastante desesperanzadora. Desilusiona mucho porque finalmente, digamos muy a salto de mata, que se trata de uno de los periodistas investiga un caso que le va a costar prácticamente la vida, digamos. Eh, una hipótesis que puede tener alguna parte cierta, otra que realmente es dudosa, pero finalmente cuando esta persona es víctima de un asesinato, este caso lo trata la BBC de Londres. Hace un informe y, este hombre que había empezado a trabajar ahí, después dice, cuando ve la muerte de este compañero, estaba él enamorado de novio con una redactora, dice, vámonos yo vuelvo a las traducciones, porque era traductor de alemán, vos hacés también lo tuyo y vámonos de esto. Y ella le dice, mirá, la BBC ya dijo todo lo que nosotros habíamos puesto, la gente está en este momento viendo todas telenovelas, cosas del espectáculo, a un sector muy minoritario a la gente le interesa esto. A esta persona que le pasó lo que le pasó al periodista, en una semana va a ser noticia vieja y finalmente todo esto va a pasar. O Claro, sea, pero es lo que ve que lo periodismo serio de alguna manera está cada vez más relegado, que si no es a través en este caso la BBC o un canal muy potente, es muy difícil que se refleje, ¿no? Que tenga alcance y que realmente produzca efectos en favor de la democracia, ¿no? Es un poco la conclusión agridulce que él tiene al sí, final, ¿no? sí. Y me parece que también es un tema para pensar, ¿no es cierto? Cómo a veces alguien esperaría que una crítica adecuada del cuarto poder permita mejorar los otros tres poderes, o sea, los tres de la Constitución. Y estos textos lo que nos remiten es que, digamos, ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, cuántos defectos y cuántas sombras se perciben también en este sector. Eh, Ujú. y también lo que vos decís, ¿no es cierto? A ver, hoy vimos Barcelona-Napoli, todos tenemos momentos para mirar fútbol digamos, disfrutar de las cosas más diversas, pero un poquito el funcionamiento de una sociedad democrática tiene que ver Ujú. con nosotros, con los ciudadanos de a pie, con si nos interesa un poquito conocer y entender cómo van las cosas en el país y con nuestra mirada escrutadora. Es como, digamos, se supone que una sociedad democrática, además del funcionamiento, pongamos así, de sus cuatro poderes, eh, sustancialmente se basa también en el tipo de sociedad que somos. Entonces, eh, eh, Interrumpido, sí. Sí, ya claro, está. demasiado distraídos en diversiones. O sea,
perfecto, diversión, juego, fútbol, cosas lindas, pero no está de más cada tanto echar una mirada sobre en qué anda el mundo y en qué anda el patio nuestro, ¿no es cierto? Y a paso, si te interesa el fútbol y querés ser dirigente, podés hasta ser presidente, ¿no? Bueno, ¿O no? bueno, hay muchos, bueno, Sanguinetti era de Peñarol Claro. y el presidente de Paraguay andaba también en eso, o sea, sí, Macri, Berlusconi mismo, creo. Berlusconi no claro, era Berlusconi, presidente del bueno, Milan. Berlusconi era la cabeza del Milan y bueno, y eso Claro. lo catapultó a la fama. Y para terminar de decir un par de palabras del libro, digamos, bueno, que como decíamos, esta persona que está encargada de armar el diario, el libro, contrata una redacción con gente que viene generalmente de medios más o menos chicos o que se quedaron en el camino. Y ellos obviamente primero lo toman en serio y sobre todo la chica, Maya, que es un poco ingenua, en un momento averigua que hay una mafia que se mueve en un restaurante y ¿qué le dice este director Samey? Le dice, no, mirá, frenalo esto porque nos vamos a enemistar con la policía, porque le van a echar la culpa que se le pasó esto, a los políticos que van ahí, entonces volví atrás con esto. Después descubre otro caso relacionado con la manipulite, o sea, ven que un juez empieza sobre un caso que estaba relacionado con un fraude a unos asilos de ancianos. Entonces, ¿qué le dice Samey? Le dice, no, frenalo porque el comendador tiene también intereses en este sector. ¿Y qué pasa si el día de mañana lo involucran a él? Frenalo y al revés, investigá y armá un dossier con cada uno de los jueces y fiscales, de la vida privada de ellos. Y Humberto E. con una nota que le hacen después dice, un juez puede ir, entre comillas, más en cana porque lo agarren con una media rosa que lo agarren con un cadáver en el placar, como diciendo, le empiezan a seguir la vida sexual y lo van demoliendo. O sea, ponen todo el medio en servicio de los intereses del comendador que lo tiene ahí guardado, porque son números que se van guardando en archivos, son números ceros que los tiene guardados para entrar a tallar en el mundo de las finanzas, de los bancos, de los medios, porque él hasta ese momento tenía medios chiquitos, un par de emisoras de radio, creo, y televisión, y él se quiere expandir y bueno, va buscando involucrarse en todo en este, en todo este sector. Pero hay una reflexión que es graciosa. Le pregunta a Colonna de dónde va a sacar la plata para todo esto, ¿no? Y le contesta Semei, le contesta, estamos hablando de finanzas, no de comercio. Primero comprás y ya verás que el dinero para pagar te llega. Es Bueno, claro, claro, a mí me parece que comprar medio sin Eco es, plata, digamos. ¿Entendés? bueno, ¿Qué es lo que pasa? Eco era un extraordinario talento para percibir, digamos, el gran escritor se da cuenta del fenómeno que flota en el aire, ¿no es cierto? La sensibilidad del artista que pesca esto, es decir, las burbujas económicas, la prensa corrupta, el vínculo espurio que a veces se establece entre sectores de la prensa y otros sectores de la sociedad. Y es muy interesante aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no es cierto? Un fragmento de la vida italiana reflejado por el talento de Eco refleja mucho más que eso. Así es, sí, sí, sí. A mí me sorprendió también, claro, todo el conocimiento que él tiene porque da también consejos periodísticos. Es también una escuela de periodismo, porque Bueno, marca también el rumbo que va a tomar esta prensa que yo te decía, más como que la gente lee poco, entonces hay que apuntar a más quien dice lo mediático, lo que no es tan profundo. Hay todo un desglose que es también una escuela de periodismo para lo bueno y sí, para lo malo. sí. Me acuerdo una vez que decía eh, que hablaba sobre eso, en parte se conecta con lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Cómo
el no leer lleva a que las sociedades olviden la historia y entonces me acuerdo haberlo escuchado una vez diciendo que anteriormente, en otros momentos, un político, un hombre público podía hacer referencia a una gran obra literaria o a un héroe mitológico o a un personaje histórico, y el grueso de la población entendía de qué se estaba hablando. Y él decía, bueno, y ahora es poco menos que imposible. La gente no recuerda, digamos, ni los personajes religiosos, ni los personajes mitológicos, ni los personajes históricos, y en estos días también leí algún texto de algún intelectual que hablaba sobre un momento en donde a nivel universal, de alguna manera vivimos en sociedades sin historia, se pierde la referencia histórica Sí, 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 y sí. bueno, algo quiere decir. Sí, y para ir cerrando el comentario de este libro, mirá esta frase que es fantástica, que la dice este hombre Simei. Le da como una especie de charla a esta redacción que él había armado. A ver, Dice, no, no son las noticias las que hacen el periódico, sino el periódico que hace las noticias. Saber juntar cuatro noticias distintas significa proporcionar al lector una quinta noticia. O sea, él va mostrando cómo en ese día en que están haciendo el diario pasan como 5 o 6 episodios y al seleccionar cuatro de esos va tomando una homogeneidad que al lector le da un perfil de lo que pasa, no lo que está pasando en general, pero bueno, hay que leerlo para ver qué interesante que es como si uno no es honesto desde un medio puede, digamos, manipular al lector de una manera, sí. llevarlo como quien dice en ¿Sabés las qué? narices. Ese comentario me hace acordar algo que a veces decía en la primera clase de cualquier curso, y es que el profesor debería, en el deber ser, intentar acercarse a la objetividad, pero a una sabienda de que cada sujeto tiene su visión, porque como vos decís, y esto es lo que traigo a colación, la mera selección de los hechos que vas a contar ya es un perfil. Alguien dirá, lo relevante, lo que quiere explicar es esto, esto y esto, y por honesto que se haga la explicación, los hechos históricos que se elige tratar ya implican un cierto grado de subjetividad, ya son una toma de posición. Sí, y yo agregaría que esto, como vos decís, no va en detrimento de la prensa libre, justamente, porque lo No, que, lo que apunta, lo que apunta este libro es a criticar la trama que hay entre el periodismo y el poder, el periodismo y la política. Porque obviamente yo conozco de muchos medios que son independientes, yo he trabajado en uno de ellos donde me dieron total libertad y yo creo mucho, confío en la preparación del lector. El lector en general no es ningún tonto, digamos, no lo arrastra y lo analiza así nomás. Por eso yo pongo muy en duda aquello de que por los medios se puede manipular a la gente en general. Pero acá de lo que habla es como una persona, digamos, inescrupulosa puede utilizarlo para un móvil que no es el de servir a la verdad o al intentar eh, indagar, investigar con objetividad, sino lo que quiere es ir atrás de acumular fortuna para un emprendimiento que puede ser político de otro tipo, mediante la extorsión. O sea, creo él lo que está creo que mostrando es una crítica a cómo se manejan los medios desde un sector, desde una mirada política inescrupulosa, y tan cínico es el personaje que él después dice, tenemos que armar un partido de la ética para criticar todo, es que eso también pasaba mucho en los claro, 90, había grupos que se reivindicaban como que ellos van a salvar la ética del ujú, país, se armaban ujú. pequeños grupos políticos para tratar de tener una diputación o dos, y
y se basaban en eso nada más. Así que está. Y creo que te tomo este argumento que vos decís, que cuando nosotros hacemos crítica al funcionamiento de los poderes, incluso de del cuarto poder, es lo que se espera de una sociedad abierta y libre. Es decir, sí, la crítica es para mejorar, no es una crítica que tenga por objeto una mirada destructiva. La idea es una sociedad libre, es la que discute abiertamente sus problemas, y el modo de buscar una solución es es exponer las críticas y los distintos puntos de vista para ver si podemos cambiar algo para bien. Y digamos que a quien le interese leer el libro ahí va a encontrar toda la trama de lo que fue, digamos, un poco quien dice la movida anticomunista en Italia, de alguna manera encubierta, y cómo bueno, cómo nace la logia P2, Lucio Gelli, el caso de Calvi, de Marcinkus, bueno, hay toda una serie de información que está expuesta en el libro y es una hipótesis media loca como que Mussolini pudo venir a la Argentina en algún momento. Bueno, esa es una investigación que queda en duda porque se habla de que en realidad había un doble de Mussolini. Bueno, esa quizás es la parte del libro, no digo floja, pero más endeble, pero bueno. Digamos, Argentina es un país generoso, lo sabemos, acá Sí, han venido de diversos países, los más diversos personajes, ¿eh? sí, sí, nada se puede, ¿cómo que No debe descartemos, no contar? Sí, descartemos. sí, nada se puede descartar. Así que bueno, no sé, José Luis, si te parece decir algo más o más o menos creo que hemos Eh, tocado los puntos que nos habíamos planteado. sí, sí, me parece que cumplimos, que si algún oyente o algún video escucha nos ha seguido, yo no tengo más que palabras de admiración para ellos. Gracias por acompañarnos y por tolerarnos. Sí, bueno, el libro de Jorge Nalín se llama Los orígenes del antiperonismo. Eso para quien le Ujú, interese, ujú. que creo que es un argentino radicado en Canadá, si no me Así equivoco. es un profesor, un historiador argentino que vive en Canadá. Jorge Nalín, Los orígenes del peronismo, y bueno, el otro libro del que hablamos, Número Cero, de Humberto Eco, que la verdad que vale la pena Bueno, para Eco quien le es un interese el clásico. periodismo y la política. La verdad Eco que es un clásico, con Eco uno no se equivoca, hay que leerlo. hay que leerlo. Así que bueno, José Luis, muchas gracias Gracias a vos, y- Claudio, un y también gustazo. le agradecemos mucho a los mensajes que están llegando, la verdad que todos muy alentadores, voy a después contestarlos y quedamos en comunicación, cualquier preguntita Muy bien, me hasta la la pueden mandar próxima a vez. mí, nos vemos la próxima, ¿eh? Un abrazo Chao, grande. chao, Chao, Claudio, chao y a gracias por todos. todo. Chao, Gracias. chao.